al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento y claro, uno siempre preocupado porque vamos a hablar de buenas y malas noticias, pero pues con una encantadora invitada que tienes ahí que siempre es un placer volver a ella. Que sí que nada, agridulce porque son temas complicados y difíciles, pero contento porque está esa amiga ahí con nosotros. Definitivamente, celebramos porque tenemos con nosotros a una de las mejores personas que podemos tener para hablar de estos temas. Unos temas que sí son terribles porque son los temas que tienen que ver con las violencias de lo que precisamente nuestra invitada ha llamado la bioeconomía. Vamos a hablar también sobre el estado de la situación en Puerto Rico y su relación con el neoliberalismo a nivel global y las violencias de los discursos economicidas, entre otras catástrofes y posibilidades de resistencia. Aquí con nosotros la socióloga y economista crítica, Miriam Muñiz Varela. Miriam, bienvenida a nuestro programa. Yo encantada, saludos a ti, Juan, que a Miguel, tan querido y extrañado también por mí. Una maravilla estar aquí con ustedes para conversar de esos asuntos tristes. Tristes, sí, pero siempre con esperanza de alguna manera que las encontraremos de alguna forma, porque los análisis rigurosos nos ayudan a mirar mejor y eso pues de alguna forma también nos ayuda a caminar. Y en esa misma línea, Miriam, tú has hablado y tu libro habla de la bioeconomía, el libro que es muy importante y lo recalcamos nuevamente, que está en su segunda edición, aunque pensamos que debe estar en la quinta, porque sí se debe leer a profundidad. Hablas de la bioeconomía, le dices adiós a la economía para plantear que más allá de la biopolítica, debemos estar hablando de la bioeconomía. Y habla sobre sus violencias. Entonces, yo quisiera que, ya habiendo publicado el libro y viendo cómo estamos hoy en Puerto Rico, sobre todo con las políticas que se están anunciando ahora, que básicamente van a serruchar un montón de, dinero que va a políticas públicas relacionadas a lo social. ¿Cómo tú ves que se va expresando, digamos, estas violencias de la bioeconomía? Sí, te entiendo perfectamente, pero primero quiero aclarar algunos términos claro que sí. cómo los uso y por qué los uso así. Muy bien. Bioeconomía, más allá de la biopolítica Foucaultiana, porque la bioeconomía lo que pretende recoger en el término es la mercantilización y la dinerarización total de la vida. O sea, la vida como manejo por el capital para ser explotada, para ser capturada, para ser controlada. Bioeconomía porque es la economía la que se encarga ahora de las desregulaciones con la vida. Porque cuando uno pensaba en la biopolítica Foucaultiana, estaba pensando en un espacio, en un ámbito, en una historia donde todavía la política funcionaba, la política del Estado, la política del gobierno, la política de los partidos, ciudadano y trabajo asalariado. El ciudadano y el trabajador asalariado tenían en ese Estado unas garantías, unas expectativas, unas esperanzas que se combinaban en sus demandas, en sus derechos, etcétera. Pero ya mucha gente ya habla de que estamos en una situación pospolítica. Correcto. Incluso yo creo que cuando uno piensa en que estamos en una situación pospolítica, es justamente porque ya la política no es la que hace, la que organiza los arreglos,
de lo social. Y porque también, y si lo vemos desde el punto de vista incluso ya no de la bio, sino de la psicoeconomía, si uno lo agarra o lo lleva, lo fuerza un poco el tema a traer a Lacan a la escena, pues entonces uno podría también decir que conforme él lo planteó en el discurso capitalista, que estamos en una condición en que el capital es el que realiza ya no efectúa el lazo social. O sea, el capital es incapaz de crear lazo social. Eso lo dijo Lacan hace un montón de años. O sea, que la reproducción de lo social, la reproducción de lo político, la relación de lo político con lo social y con lo común se ve completamente truncada. Entonces la economía se encarga, está a cargo. Por eso es cuando uno habla de bioeconomía, a lo que se refiere es la vida a cargo de lo económico, la vida a cargo, mejor dicho, a cargo de los mercados, a cargo del mercado, porque entonces se trata de juntar ahí bioeconomía con neoliberalismo, con neoliberalismo. Sí. Y por eso es que cuando yo hablo de la bioeconomía no solamente me refiero a la producción de la vida por parte de las empresas altamente tecnológicas, la ingeniería genética o la farmacología que se encarga de lo que puede ser el cuerpo y todos sus síntomas y toda su somatización, sino también que tiene que ver con la vida que se crea y la vida que se destruye. La vida se crea porque la genética intenta, pues que mira, que si te pueden cultivar un corazón hecho a la medida para ti, pues te lo cultivan. Claro, y te lo ponen. Y te lo ponen, pero a la misma vez que tenemos esa gran revolución tecnológica que casi permite pensar en un ser humano eterno, en la inmortalidad, que lo pongo en el libro, pero a la misma vez estamos viviendo el momento más terrible del abandono del ser, del abandono de la vida. De gente que, como estás diciendo ahora, ¿cómo van a vivir? Si cada vez más les recortan salarios, si los derechos sociales no se sostienen. Es decir, que hay unos vínculos ahí entre la economía a cargo de la vida, que sí, está a cargo de ella, pero es para capturarla, para explotarla, ¿verdad? Para expandirla para su beneficio en función de sus intereses. Esos intereses pueden ser comunes también a nosotros, porque a nosotros nos interesa que se desarrolle la genética y que haya promesas de mayor extensión de la vida, pero por otro lado lo que uno ve es que la vida a la misma vez y paradójicamente se abandona. Por eso es que yo no le creo, hay que desvestir todo ese discurso del neoliberalismo basado en el empresario de sí mismo, en el capital humano, en la optimización y en los rendimientos, todo eso que adorna el neoliberalismo, por aquello de hacer desterrar todo lo que implicaba el típico discurso del capital y el trabajo y la explotación y demás. La lucha de clase. Claro, pues uno dice, bueno, capital humano, pero capital humano que se desvaloriza, capital humano que se abandona, que la educación y la salud no están a la altura de sostener esa infraestructura humana que es la vida, que tiene que alimentarse, que tiene que cuidarse. Entonces, a mí me interesa mucho la relación con las paradojas, aquello que no es solamente se puede definir de una manera, sino que también tiene su contrapartida, ¿no? Porque eso es así se produce, yo creo que un análisis más complejo. Miguel. Sí, en esta misma línea de las paradojas, Miriam, yo pues obviamente soy fanático de ese libro tuyo y del trabajo pues de todos estos años y la pertinencia cada vez renovada, ¿no? de tu trabajo, y lo digo con muchísima sinceridad y de verdad. Pero estoy acostumbrado, obviamente, a que identifiques a los grandes jugadores, digamos, los grandes villanos de esta película. Y hablas del imperio farmacológico, entre muchísimos otros grupos, bloques y demás. Pero me gustaría escucharte, porque es un tipo de conversación que igual hemos tenido de manera informal, pero que, pues, que me encantaría que el público lo escuchara también de ti. Y empezaste a insinuarlo ahora. O sea, cuando hablamos de los economicidios, como dice Juanqui, y la mentalidad esta tremendista, fatalista y demás, por otro lado, se mete por ahí una especie de domesticación del discurso neoliberal, donde incluso de donde vendrían los sectores, digamos, de resistencia, de oposición, de fomentar otras maneras de pensarnos, de actuar lo económico. Esos sectores los vemos abiertamente cooptados, ¿no? por estas lógicas del gran capital. Entonces, de momento sí es el emprendimiento, es la confianza, son las industrias creativas, un término que cada vez detesto más, o la salud del mercado, o el capital humano, como mencionaste ahorita. De momento, estas son palabras que parecerían coger a ese pozo donde podría surgir una izquierda de oposición efectiva, parece pasarle la manita al punto de que se demonizan las personas que cuestionan
distorsionan esos procesos, ¿no? Y terminan siendo los potenciales enemigos, terminan siendo aliados del propio sistema. Entonces me gustaría escucharte sobre ese proceso de cooptación micro que se da a nivel de lo social, incluso de estos grupos, ¿verdad? Y en términos particularmente como la bayolla, y lo tengo que decir, de las industrias creativas y de esta especie de apariencia de lo alternativo, cuando en realidad lo que hace es fomentar el individualismo y la división del capital. Entonces me gustaría escucharte un poco cómo opera estos desmantelamientos, digamos, pero a nivel micro, no a nivel de los grandes villanos, sino metiéndose con los bloques pequeños, ¿verdad? Con donde estaría el grassroots opositor. Yo creo que es un discurso muy efectivo, muy eficaz. Yo creo que el capitalismo, y lo han dicho otra gente, últimamente yo he estado leyendo a ese filósofo que está de moda, que se llama Byung-Chul Han, es un coreano alemán, y tiene varios libros, el último de él se llama Psicopolítica, pero él justamente se detiene a señalar lo efectivo que son estas palabras medias mágicas, este discurso, la autonomía, el empresario de sí mismo, o sea, la autosustentabilidad, o sea, toda una serie de términos que abonan a ver si es posible que el capital ya ha dejado de tener el protagonismo, o sea, como si el capital no fuera el protagonista ya, porque ya no es el explotador del trabajo asalariado, ya no es el que tiene la corporación organizada de manera jerárquica y sumamente controladora o despótica. Tenemos otro tipo. O sea, es el capitalismo del I like, como dice. O sea, el me gusta. Tú no puedes decir no me gusta. Exactamente. Claro. Y eso genera pues una subjetividad muy, muy particular, muy dócil, muy puesta para que frente a ese discurso veamos cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien nos habla del neoliberalismo o del capitalismo, prácticamente lo asociamos con los viejos, con el viejo Lenin, o sea, como si estuviéramos declarando, como si tuviéramos una vuelta a la izquierda tradicional. Neoliberal. Cuando uno habla del neoliberalismo, habla de políticas que se dieron en Estados Unidos, se dieron en Alemania, y lo que pusieron fue que reaccionaron en contra de las políticas keynesianas de la década de los 30, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Así que no hay ningún efectismo aquí. Lo cierto es que es muy efectivo ese discurso y la gente se convoca a ir por ese camino. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final y al principio de ese discurso? Al principio y al final de ese discurso es que tiene que haber un crédito. Tiene que haber algún dinerito para que se monte el Swiss no sé qué, las galletitas, los cookies. Las cookies tienen que ser financiadas. Claro. Y entonces ahí hay una captura que el capital financiero también no deja de tener un control sobre esos mercados. Lo que pasa es que ellos los quieren, un poco eso es para diversificar los costos que traía la mano de obra, porque recuerda que estamos también hablando de un discurso en un momento muy histórico muy particular del post-trabajo. Ya la empresa no incorpora mano de obra, expulsa. Le sobran trabajadores, le sobran trabajadoras. Así que alguien se decida por hablar por la radio o escribir una columna o un blog sobre la invención, casi parece como si estuviera citando a Deleuze, la invención de sí mismo, el ser para la creatividad. Y bueno, claro, ¿quién puede estar en contra de la invención, de la creatividad, claro, de la autonomía? Lo que pasa es que todo eso en realidad es una manera de capturarte de otra forma y a la misma vez zapateársela. A la misma vez zapatearse algo que ya no es capaz el capital de poder reproducir, que es el trabajo. Y el trabajo no lo tenemos que ver como algo terrible. Yo no soy melancólica. Yo no tengo ningún deseo de reclamar la vuelta al trabajo taylorista, al trabajo de la cadena de Ford. O sea, nada de eso, ni al trabajo al que Marx se refería tampoco. Al contrario, ese distanciamiento de esas formas de trabajo oprobiosas, terribles, violentas, no hay por qué uno añorarlas. Es decir, estamos libres, dice o sea, hay una libertad, lo único que esta libertad se explota de muchas otras maneras ahora. Y se explota bajo otras condiciones que el consumo y la deuda la traen. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico y estamos con Miriam Muñiz Varela hablando sobre las violencias de la bioeconomía y sobre los economicidios que estamos viviendo hoy en día, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo. Y Miriam, hay varias cosas. Tú también nos has hablado en ese libro sobre, digámoslo de esta forma, yo lo voy a decir de esta forma, un tipo de ética que el neoliberalismo impone, en donde nos hace vivir en una deuda permanente, pero entonces vivimos también sintiéndonos mal, porque supuestamente hemos botado todo el dinero, no hemos ahorrado. Entonces es una contradicción enorme. O sea, por un lado te han metido el comprar, comprar y comprar, y por otro lado entonces también te meten por el otro lado, has sido un botalata, no has ahorrado, por eso es que estamos así. Tanto a nivel individual, a través de los préstamos, yo podría hablar de los préstamos estudiantiles, etcétera, etcétera, como a nivel obviamente del gobierno y estatal, que es el Estado entonces, ese individuo que ha gastado todo y que de alguna manera pues ha sido irresponsable, pero nunca se habla de pues precisamente del capital y del neoliberalismo como tal. Esos efectos psíquicos que también tú hablas sobre esto, ¿podrías elaborar? Sí, seguramente que el asunto de la deuda y el ser endeudado, que no solamente yo lo planteo, ya Deleuze lo estaba planteando en aquel escrito del postscriptum famoso de la Sociedad de Control, pero también Mauricio Lazarato, que yo lo cito, bueno. Pero aquí fíjate, el asunto aquí no es que el neoliberalismo tenga una ética sobre esto, sino que él se aprovecha de la ética y la moral religiosa que hace que el que debe se sienta culpable. O sea, que hay una relación entre la deuda... neocalvinismo. Claro, hay una relación. Sí, porque recuerda que el otro día hace un año atrás leí un libro que se llama... Bueno, no me quiero distanciar de lo que quiero contestarte, pero leí un libro de un escritor francés que se llama el liberalismo y la ciudad perversa. ¿Cómo es que se llama? El liberalismo y pornografía. Entonces él utiliza la combinación de lo puritano perverso para dar una descripción de lo que sucede con la condición neoliberal actual, ¿no? Y esa subjetividad que se produce. Por lo tanto, por un lado te entra la culpa, pero por otro lado es el perverso que vas a consumir todo lo que el goce pues, sea posible darte. O sea, por un lado lo que te lleva es el estímulo cada vez más a repetir el circuito del goce. Y en eso yo me baso en los trabajos de Freud y de Lacan. O sea, lo he aprendido del psicoanálisis. Poder hacer el análisis del consumo y de esa repetición, de ese círculo perverso que te lleva una vez a repetir. El caso es que te lleva a repetir lo mismo, porque el goce en el psicoanálisis es la repetición de lo mismo. Y tanto para Freud como para Lacan es una pulsión de muerte, porque lo mismo no es vida. La vida se trata de la diferencia, del timing, de la relación con algo que cambia, ¿verdad? Pero eso es que una de las líneas de fuga, o sea, si algo pudiéramos decir para tratar de señalar algo que pudiera verse hoy como resistencia o reacción a esto, yo lo llamaría desconexión, yo lo llamaría un interruptor, un bajarse del tren de la velocidad. Todo aquello que impida que el circuito se siga reproduciendo, aparte obviamente de tratar de hacer reclamos que tengan que ver, como ya Miguel me conoce, que tengan que ver con el gasto gratuito, el gasto inútil. Claro. El gasto que no lleva a que se vuelva a incorporar al circuito de la productividad, que ese es puro batalla. Ustedes saben, es la parte maldita que el capital financiero lo que hace es que la incluye, la incorpora. Y después, ¿qué es lo que vemos? La destrucción de esas riquezas que deberían haber sido repartidas, que debieron haber sido distribuidas. Y este capitalismo financiero lo que lleva es a una burbuja tras otra. Ahora se deben estar alimentando algunas. La de los préstamos estudiantiles, una vez yo leí,
que se estaba alimentando. Últimamente he oído que hay otras también ahí en turno. Es decir, continuamente ese capital, con ese circuito repetido que se infla, pues lo que hay es una burbuja que se va aumentando y cuando se destruye capitales, pero también destruye a todo el mundo, porque claro, es una riqueza que jamás fue vivida, repartida, entendida. Bueno, yo sé que hablar de estas cosas en este momento suena como algo, como una especie de delirio fantasioso de esta señora, o de mía, ¿no? O sea, hablar de que hay que el gasto improductivo, cuando la productividad es el dogma de todos los economistas, el gasto inútil. Y ahora mismo fíjense, esto me lleva al asunto de la deuda en Puerto Rico y la política actual esta de los famosos recortes. Aquí se acaba de escenificar una de las acciones más... O sea, en estos días se acaba de escenificar aquí una de las acciones que yo la veo como esa capacidad de una máquina, como si tuvieran una máquina de autodestrucción continua. Sí. O sea, somos una máquina de autodestrucción continua, pero a la misma vez de unas tremendas de unas muestras de paradojas y situaciones que no son fáciles entendibles porque las figuras que las representan como que se salen del guión que uno le hubiera podido asignar. Uno piensa que querían poner un impuesto del IVA para no entrar en todas las virtudes ni del asunto que pueda tener pero lo cierto es que ese impuesto y lo que había detrás era poder manejar la crisis fiscal, dejarle a la gente más dinero porque no tenían que hacer la planilla sobre ingresos los que tenían 40,000, 80,000. Es decir, que era una política vía el gasto. Es una política del gasto. Correcto. Pero claro, o sea, cuando uno piensa en el neoliberalismo, uno tiene que ya pensar que las políticas del gasto no son las que ellos van a refundar. Ellos están por las políticas de recorte. Recuerda que el neoliberalismo no es otra cosa, reducir el Estado, reducir el gobierno. Ellos están locos llevan años diciéndole a Puerto Rico que tienen que votar gente, que tienen que reducir los empleos, que tienen que transformar el gobierno. A lo mejor todas esas cosas podrían hacerse, pero ellos llevan años mandándolo. O sea, que son políticas dirigidas desde las agencias acreditadoras, incluso ya yo veo que hasta vigilada por el secretario del Tesoro, que hizo una llamadita los otros días para saber cómo iba a quedar el presupuesto. Bueno, lo que quiero decir, fíjense cómo terminan todos juntos y revueltos. Resulta que los que se ponen al IVA también les gusta que hayan los recortes. Exactamente. Hay un sector que se puso al IVA, pero que también le gusta que hayan los recortes, porque son los que nunca pagaron con el IVA. Digo, que nunca pagaron con el IVA. Con el IVA no les molesta porque nunca han pagado tampoco contribución sobre ingresos, porque todo el mundo sabe aquí que las grandes corporaciones no pagan prácticamente contribución sobre ingresos porque tienen una enorme cantidad de deducciones, lo cual nos lleva a pensar que obviamente el fisco de Puerto Rico es bien ineficiente. O sea, el Departamento de Hacienda no cobra. Y de hecho Puerto Rico es de los países que tiene el % del PNB, o sea, del %, creo que es un 7%, de lo que se cobra todos los años en contribuciones sobre el PNB, creo que es un 7%. Estados Unidos es un 11%, República Dominicana es un 12%, todos los países europeos son del 20% para arriba. O sea, Puerto Rico prácticamente no tiene capacidad para cobrar. Entonces, ponen el IVA para ver si cogen a la gente al final de la compra. ¿Pero qué pasó? Tampoco, no lo pudieron coger. Entonces ahora se inventaron el IVA, cosa que es un impuesto bastante reconocido por la gente que sabe de Hacienda Pública. Yo no estoy muy dedicada a conocer esas cosas, pero me parece más lógico. Sí. Me parece más lógico. Y me parece que por ese lado, pues el gobierno lo que venía era gastar más, porque iba a tener más dinero, y ahora resulta que terminó todo hacia una política de recortes, que es lo que las casas acreditadoras nos han pedido durante los últimos 15 años. O sea, que esto yo no sé en qué va a parar. Definitivamente también, Miriam, dime. Te quería preguntar, o sea, aquí hay algo también, una estrategia de disposición clásica, de transferir capitales públicos a manos privadas. O sea, que la idea también de hacer el gobierno más pequeño y de hacerlo ineficiente, de mutilarlo, de que no tenga capacidad de captación o de hacer nada eficientemente y de crear y repetir ese discurso en los medios, es una forma también de crear nuevos mercados para capitales privados o de justificar mover dinero público a manos privadas. O sea, si el gobierno quería más dinero para gastar, es para moverlo a manos privadas
privadas de nuevo. No es para mejorar su capacidad de desempeño, ni mucho menos. No es para convertirse en gestor de nada. O sea, al contrario, el gobierno mismo parece sumarse a esa iniciativa de que no funcionó. Y en tu discurso, pues, me imagino que haces la distinción. O sea, uno sí quisiera un gobierno que funcionara, no un consultor privado en Hacienda que venga a resolver el problema. No, esas son las soluciones que proponen también. No, aquí por supuesto, no se trata para nada de que uno pueda dividir, asignarle al Partido Popular ninguna función que no sea justamente la neoliberal. Es más, a mí no me extraña que todo esto sea parte de un guión ya plenamente planificado. Yo no sé lo que puede pasar aquí. Pero no, aquí lo que ha habido es que justamente el gobierno se convirtió hace mucho tiempo en broker del capital, en broker. Y por otro lado, en subsidiar a través de todas esas exenciones. O sea, ellos repiten el asunto de que hay un montón de gente que viven de los subsidios del gobierno, pero habría que computarizar y habría que de alguna manera sacar a flote todo lo que todas esas empresas se llevan por no pagar lo que les corresponde, por mantener toda esa cantidad de exenciones contributivas más las ayudas. Sí, tú tienes toda la razón. El gobierno de este periodo neoliberal está ahí para activar y para desarrollar todo lo que tiene que ver con el traspaso del capital público al capital privado. Eso está bastante claro en la venta por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, la venta de los hospitales en la década del 90, la cantidad de leyes que a veces yo digo, tengo que examinar todas esas leyes, porque son un conjunto de leyes que lo que van es a la desregulación, a la flexibilización y a traspasar servicios que eran del gobierno a manos privadas para rentabilizar ese capital que si no fuera así no estaría funcionando, porque de hecho un piteriano no tiene nada, yo lo digo en el libro. Es un capital que ni innova, ni crea riqueza, se nutre. Es más que nada un capital de tipo rentista. Está ahí pendiente, como los buitres, a ver qué es lo que van a coger para ver de qué se van a beneficiar. No sé si, porque no oí muy bien la pregunta, no sé si era eso a que te refería. Sí, por ahí iba. Y Miriam, también has hablado, y esto desde el comienzo del libro lo planteas, un poco, y me recuerdas a Benjamin ahí, de que el capitalismo es crisis. No solamente que estamos en una crisis, sino que hay una crisis, vivimos en la crisis permanente. Y te pregunto, dentro de esa crisis permanente, ¿piensas que hay posibilidades de digamos, liberación o de los espacios de lo común o espacios decoloniales, lo que queramos? Me encanta esa pregunta. Los términos que podamos utilizar, pero no tanto para salir de la crisis, sino para crear nuevas formas de vida. Me encanta esa pregunta porque esa me permite hacer el giro entre, que lo hizo el propio Deleuze, entre el pensamiento de Foucault y el pensamiento de Deleuze. Yo creo que yo lo cito ahí en el libro también para aclarar por dónde es que yo voy. Es decir, Deleuze le dice a Foucault, Gilles Deleuze le dice a Foucault, en una entrevista que le hacen, o sea, habla sobre Foucault, sobre Michel Foucault, y entonces dice, no, porque Foucault miraba a la sociedad como una arquitectura, como que toda está, ¿verdad?, estructurada en base a tu puesta aquí, allá. Ajá. Mientras que él la mira como un gas, como que todo se escapa. Mientras que Foucault le interesaba mirar el poder de aquello que estaba perfectamente anclado, estipulado, puesto a Deleuze, lo social siempre lo ve como que se está escapando, el afuera. Es una relación con algo que no se deja contener completamente. Entonces, mira, a lo mejor nosotros no podemos dar un diagnóstico de dónde es que están los puntos de revuelta, porque ya las visibilidades de esas formas de resistencia no son las habituales, porque ha cambiado las maneras en que la gente resiste, o la forma de las organizaciones políticas tradicionales, pues ya no son los partidos, no son los movimientos de izquierda, no son, bueno, o sea que esas cosas ya, esa visibilidad no está tan puesta en base a la forma organizativa, a lo que lo teníamos acostumbrado. Decía Miguel que nosotros vivimos en un profundo, y es verdad, en una condición subjetiva individualista, muy individualista, ¿no? Muy hedonista, con un erotismo muy, muy particular que no recuerda para nada, no tiene nada que ver es más bien de tipo pornográfico, ¿verdad? De aquello que repite, que no tiene las posibilidades de los recorridos múltiples, ni la diversidad de los asuntos. Bueno, pero bueno, lo que quiero señalar entonces es, lo que fuera que sea línea de fuga,
forma de escape, lo que sea la salida, tiene que darse también desde el plano individual porque ese es el que tenemos también. No sé cómo es que cada uno, a lo mejor convirtiéndonos, no sé, en santos. Vamos a una pausa y regresamos un momento con eso a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Miriam Muñiz Varela sobre las diferentes violencias de la bioeconomía y los economicidios. Y Miriam, cortamos con una frase impresionante, hay que decirlo, un llamado a ser santos. Cuéntanos, un poquito más. Bueno, no, eso realmente no es mío. Hay varios autores que hacen ese señalamiento, refiriendo, por ejemplo, a Bataille. Sí. A Bataille lo identificaban con ser un santo, porque tenía una relación mística con el mundo, pero a la misma vez fuera del mundo. O sea, era una relación que rompía un poco con los patrones porque las críticas que le hacían muy fuertes. Por ejemplo, hablan también son figuras que en cierta medida no son capturables porque tienen un elemento medio esquizo. Tiene un elemento que no es fácil uno identificarlo con el consumidor, propietario, gente que son lo que nosotros obviamente somos. Pero fíjate, eso es a nivel del plano de lo que uno puede llamar cómo me desconecto, qué hago, cómo puedo servir de interruptor, que yo creo que mucha gente lo hace. Sí. Las comunas efectistas de todas estas cosas siempre se han producido. Y ahora incluso eso se lleva a movimientos más amplios. Se llevan a movimientos más amplios. Tú estabas hablando en la pausa del caso de Podemos en España y de otros lugares donde no podemos pensar que sean organizaciones de tipo tradicional, aunque ahora a lo mejor tienen que acomodarse a algunas reglas del juego, pero la manera en que se inician y demás, pues fíjate, utilizan eso que es la Internet, que Marshall McLuhan, que no vivió para ver la Internet, pero a los medios de comunicación que le dedicó varias obras de su vida, muy importantes, le llamaba servomecanismo por la capacidad que tenían esos medios de capturarnos y de controlarnos. O sea, que no se sabía muy bien si el objeto era regalado a ti o tú eras el regalado del objeto. Un poco parodiando a Julio Cortázar con el famoso cuento del reloj. ¿Quién es el regalado al cumpleaños del reloj? Tú o el reloj. Pero bueno, eso es un chiste. Lo que quiero enfatizar es que ese Internet que a la misma vez nos captura y nos obliga de una manera feliz, porque vamos ahí encantados, ¿no?, a ver la pantalla, porque se convierte en una extensión de nosotros mismos y ya no vemos tanta la diferencia entre el objeto y el sujeto de esa búsqueda o de esa exhibición o lo que fuera. Pero no quiero ir por ahí demasiado. Todo el mundo sabe que esa relación con el goce que producen esos objetos es parte de lo que tenemos que decir, ¿no?, y que describir. Pero a la misma vez, ese Internet sirve como línea de fuga, porque alrededor de esas posibles conexiones y esa nueva forma de socialización, es que se crean esas afectividades nuevas, esa nueva forma de comunicación que podemos identificar con el surgimiento de Podemos, de los indignados. O sea, que son paradójicas. Por un lado, te puede capturar, pero por otro lado, no todo está contenido así. No todo es capturable. Nos gusta pensar que este programa de alguna manera también Yo tengo que enfatizar eso, que no todo es capturable. Tengo que enfatizarlo. Tiene que haber siempre un exceso, un extra.
algo que queda afuera, y de hecho, y de ese exceso es lo que el capital siempre persigue. Claro. Porque ese exceso se da es que lo vemos que se muta continuamente, que está siempre Sí, tratando de... y también, Miriam, siguiendo tu línea, en ese exceso está también la posibilidad de no repetir, de introducir la excepción. La excepción, sí. Que no se me escapa, que es algo que has enfatizado ahorita. De hecho, te quería hacer una pregunta en esa línea, o sea, Déjame un poco ver en el área de la esperanza y las posibilidades. Yo sé que en tu discurso, pues para alguien que escucha desde afuera diría, wow, esto es tremendista, estos son diagnósticos, tú sabes, tajantes, no hay escape en la voz de Miriam. Y sin embargo, yo sí, no se me escapa que en tu carga delirante hay posibilidades de escapatoria, y lo dijiste ahorita muy claro, o sea, desde el psicoanálisis, la repetición es muerte. Quiere decir que si vamos a hablar de resistencia, estamos hablando de dislocación, Sí. de introducir la excepción, de Sí. viabilizarla. Lo Sin extraño, embargo, sí. lo extraño, exacto. Te pregunto, o sea, en el discurso que se está dando en Puerto Rico ahora mismo, incluso de sectores de nuevo organizados bajo, tú sabes, banderas de izquierda, parecería que el disloque, la excepción, la resistencia es perseguida. O sea, incluso veo llamados al consenso, a la lealtad eso y es hasta terrible. al amor, y los que nos oponemos, digamos, a repetir. Somos personas que no amamos a Puerto Rico. Y de momento la definición esencialista del amor por el país empieza a ser una camisa de fuerza. Y lo estoy viendo una y otra vez, repetido, retransmitido, no por los grandes enemigos de siempre, sino por bloques que usualmente son de resistencia. Entonces, perdona que vuelva a eso, pero sí te quiero escuchar en ese, porque creo que en medio de tu línea hay una gran alternativa en ese tema de introducir el disloque, la diferencia, la distancia, la excepción. Ahí hay algo muy importante, me parece. Esa referencia que acabas de hacer a la saturación de esa retórica del consenso, del amor a todos, de la patria, del grupo que, ¿verdad?, que tenemos todos que unirnos. Esa es una de las cosas que uno más repele. Es como que, bueno, uno dice, pero ¿hasta cuándo uno tiene? Y si ya lo identifica con amor, ya eso ya es, bueno. Ya tú sabes. O sea, eso yo no sé a qué conduce, ¿no? Pero sí. O sea, nos llaman a ratificar un orden, en otras Exactamente, exactamente. Y aparte, bajo un discurso completamente banal e hipócrita, además, porque se visten de unos santurrones también, son como todos, aquí todos somos buenitos y bien intencionados, y son los mismos, digamos, ¿no? O sea, como que uno, ya, porque estas figuras se turnan. Tú a veces los identificas como de izquierda, pero también están en otros lados, o sea, que no es solamente lo de izquierda, pero bueno, sí es cierto, el consenso, la patria unida, vamos a llevar ahora el país a esto. La base comunitaria. La base el comunitarismo, sí, es como buscar una bondad en unas identidades, en unas raíces. Es como si hubiera alguna naturaleza buena a la cual tendríamos que atarnos o buscarla o encontrarla. Y se me ocurre que también va, Miriam, a lo que estabas diciendo de lo pospolítico. Hay un escapar a lo que sea político, que es impresionante, porque lo político al fin y al cabo es precisamente el choque, el conflicto. Y no, hay que, aunque sea dentro de los grupos que resisten, pues todos tenemos que estar de alguna forma juntos. O en ese sentido, pues el que se salga de la línea, como está diciendo Miguel, o el que no es capturable, pues hay que de alguna forma atacarlo diciendo pues que no. Se convierte en un discurso policíaco de persecución y vigilancia sobre quién está fuera de la norma, quién está fuera. Estos quedaron fuera, estos están... Vuelve otra vez a reproducirse como una especie de gestapo, yo no sé, de una vigilancia que uno dice, bueno, pero ¿y quién lo autoriza? O sea, ¿bajo qué coordenadas es posible que me puedan a mí hacer ese tipo de, ¿verdad? De no sé cómo llamarle, de cirugía? Miriam, habías comentado ahorita la parte más, vamos a llamarla así, subjetiva, y hablaste sobre el santo y obviamente también hablaste de esas otras santidades como Bataille, entre otros, porque hay una mística envuelta. Mística algo sagrado, el elemento de lo sagrado. Exacto, sagrado, y en el sentido precisamente de que no es de este mundo, en el sentido, no es neoliberal, no es se le escapa a esa lógica mercantilista, monetarista, etcétera. Sin embargo, en un último trabajo que presentaste hace poco, te referiste a un ejemplo que ya no es individual, pero sí más allá de lo comunitario, porque estos son
esto es un área de la ciudad, son varias comunidades juntas. Y te referiste al caño Martín Peña, que mucha gente ha utilizado como ejemplo, pero tú también lo usas como otra cosa, una posibilidad que podría o que por lo menos en algunas instancias escapa a estas lógicas. ¿Tú podrías abundar más sobre eso, por favor? Primero que nada, cuando yo identifico el caño, lo identifico también por la paradoja esta que me lleva a mí a mirar BIOS y SOE, ¿no? Y nuda vida, o la vida abandonada, la vida que no importa, la vida que puede ser excluida de la ciudad, ¿no? Y claro, parte de lo que yo a veces me propongo es hacer un análisis un poco más empírico, un poco más de mirar eso, y se me dio mirar a Santurce cada vez que paso por allí. O sea, yo vivo en Santurce. Entonces, mirar a Santurce es mirar bueno, Miguel también ha escrito sobre eso. Es mirar un vecindario que está en ruinas permanentes. Entonces, está toda esa Ponce de León que era tan linda con esos árboles, ¿no? A mí me encanta esa arboleda que hay, que todavía da sombra, ¿no? Y por otro lado está entonces este espacio en la ciudad, que ahora llegó allá el tren urbano, pero que es la frontera, ese espacio fronterizo, ese borderline, que entonces lleva a la parte de apogeo de la zona pues de riqueza, ¿cómo le llaman? La Torre y la zona de los bancos, donde está toda milla de oro. La milla de oro, si se me olvida, esa es una metáfora buenísima. Sí. Bueno, pues la milla de oro. Y entonces, en cierta medida, yo dije, pero ¿y qué pasa con esta gente que están luchando por estar ahí, para hacer un dragado de una bahía, porque tienen aguas contaminadas? Y entonces, yo digo, ¿qué cosa es esto? Entonces yo digo, ¿cómo han vivido esa gente? Han vivido más de 70, 80 años sin que en los momentos más efectivos del éxito del modelo económico que le llaman, del modelo de consumo, el modelo fordista en Puerto Rico, sin que el momento del modelo de consumo, está hablando bajo el Partido Popular, o sea, esas comunidades ni importaban ni nada porque ese caño está contaminado hace mucho tiempo. Y entonces ahora están tratando de buscar dinero para el dragado, pero son unas leyes que a cada rato como que se acaban y tienen que volverle creo que Santini quiso liquidarlo. Entonces ahí me tropiezo también con que ellos se organizaron de una manera distinta en la ciudad. Ellos, en vez de irse, porque ellos ya han venido ellos han sido expropiados. Entonces ahora están allí y no se mueven, deciden no moverse. Eso me recuerda también el libro de Judith Butler con la griega, con Atanasio, que justamente tienen ese elemento de la política performativa, que es el no moverse, el detenerse, pero no porque uno se quiera, no por la relación con la propiedad, no para volverlo a ser propio de uno, sino a partir de lo expropiado, hacer otra relación con ese ambiente, con ese entorno. Y yo vi que el Caño Martín Peña tenía algo de eso, porque ellos inventaron una figura muy especial, que es la del fideicomiso de la tierra, que es una figura... ¿Una excepción? Es una excepción, exacto. Entonces, al ver eso, yo digo, esto me sirve para contrastar, para señalar la paradoja. Ellos se han negado al destino de la nuda vida a que estaban destinados. Ellos decidieron inventarse, con todo, y las amenazas que ya no, que se los van a quitar, y todavía no tienen la cantidad de dinero, creo que son 500 millones. Es una barbaridad. Algo que tendrían que haber hecho hace tiempo, porque 500 millones, 2,000 y pico costó, yo no sé, que cada una de las cosas de las grandes obras del Rosellato cuestan un montón de dinero. Entonces, un dragado de la bahía que aseguraba una condición de no enfermedad, de salud, que encima podía uno pensar así como una suerte de Venecia isleña, caribeña, o Ámsterdam, o sea, hasta con canales. A mí esas cosas me llevan a soñar un poco, con montar en un barquito y andar por ahí. Bueno, a muchos, y yo creo que en parte es que como ese fideicomiso está ahí, porque muchos quisieran... esa es la otra parte, la especulación, claro. Desplazar a todas esas comunidades, precisamente para hacer esas marinas bonitas y tipo Venecia para otros, no para el negrito en el caño, ¿no? Que se ahoga mirándose en el agua. Y yo he visto ahí un proyecto más allá de que puede ser puede tener todos los elementos de eso que llamamos el comunitarismo, la cosa comunitaria, porque ellos todos se reúnen, está bien en tomar sus decisiones, pero han sido efectivos. O sea, han creado una condición distinta, han empezado a hacer creando la posibilidad infraestructural para que eso suceda, para que ese porvenir llegue, para lo que está por venir finalmente acontezca. Entonces, a mí esas cosas me llaman la atención, en medio de un mundo que se está, tú sabes, desboronando, en medio de las ruinas, que haya esa especie de determinación,
hacia un proyecto que significa estar parado ahí, con los pies en la tierra, haciendo a lo mejor haciendo gravedad, pero soñando con el cielo. Pues eso es de... Con esas palabras vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de las violencias, de la bioeconomía, de los economicidios y de tantos otros temas relacionados a nuestros tiempos con Miriam Muñiz Varela. Miriam, y cerraste con una nota esperanzadora de vida, pero de vida desde las posibilidades de vivir más y de ayudar a vivir. Y yo quería traer algo de una actividad que hubo hace poco en recordación a Carlos Muñiz Varela, donde hubo se sembraron árboles. Sí. Y yo no pude ir, pero un pajarito me dijo que Miriam dijo algo muy bonito y fue lo siguiente: Carlos sigue provocando la invención de la vida. Sí. Y yo quería que dentro de toda esta muerte, digamos, de todos estos economicidios que hay, y hablando precisamente de esos que no se pueden atrapar, de esos que decidieron ser diferentes, y en el caso de Carlos, que literalmente los mataron, pero que no los mataron, que siguen trayendo vida de una manera u otra. Yo sé que estoy tocando profundo, pero pienso que es importante que también te escuchemos desde ahí. Sí, eso fue una contestación a un email, eso fue una contestación de un email, eso que estaba, esa frase mía, yo se la dije a Carlitos, mi sobrino, en un email, y él la trajo en lo que él habló allí, casi iniciando sus palabras, él hizo esa referencia a mí, lo cual me conmovió, obviamente. Pero sí, yo creo que Carlos es una figura que le ha salido difícil. O sea, la muerte de él se ha convertido, 36 años, ¿verdad? Se ha convertido en una pesadilla para las autoridades y para las autoridades federales, que no han tenido ya otro remedio en los últimos tiempos de tener que decir, casi desnudarse, para decir que mira, que no van a dar más nada, que eso es seguridad nacional. O sea, lo cual quiere decir que ese es un asesinato que está impune porque ellos lo tapan, porque ellos son cómplices. Y decir eso, el servicio de inteligencia y de seguridad, la agencia del país más poderoso militarmente del mundo, pues es un nivel, o sea, es como para pensarlo, ¿no? Que uno dice, bueno, pero que un asesinato que ellos saben perfectamente bien cómo se cometió. Yo he leído ya esos documentos, a los que están tachados y los que no están tachados. Uno se da cuenta de cómo estaba involucrado ahí la agencia federal y todo eso. O sea que y el hecho de que por 36 años sus amigos, yo tengo que reconocer a Raúl y a Ricardo, y obviamente ahora a Carlito y a Nelche, que son los que han continuado. Yo me he mantenido, pero siempre en otro tono, a otro nivel. Y hay que reconocer que eso fue Raúl hizo una promesa frente a la tumba de Carlos ese día, que dijo que él no iba a estar tranquilo hasta que no se supieran los asesinos de ese amigo, de ese hermano de él. En ese día Raúl leyó el poema de Ricardo Cobian, dedicado a Carlos, que es un poema muy hermoso, de y estaba tan emocionado Raúl que nos emocionó a todos porque
Fue un momento muy lindo. La actividad fue extraordinaria, se sembró una palma real. Yo creo que es una metáfora, es una figura de justamente de ese no dejar morir a Carlos, ¿no? Porque Carlos no muere. Viven sus hijos. El nieto ya estaba allí, Álvaro, ese niño tan bello. Y nosotros allí, mi mamá estaba allí también. Y yo creo que se ha luchado con las armas que hemos tenido y que tienen que ver con la información y con el saber. El denunciar que, mira, que ya no hay complicidad, que ya se sabe cómo lo encubren, que ya se sabe que en este país hay una total impunidad. Y la impunidad no es solamente para los asesinatos políticos, Correcto. porque la impunidad es generalizada. Exacto. La impunidad contra la corrupción, la impunidad contra los asesinatos de cualquier hijo de esta patria que lo que pasa es que no tiene nombre propio. Carlos adquirió nombre propio por la figura, ¿no? Pero a mí, yo me pongo a pensar en aquellos que los entierran y no tienen nombre propio, por lo tanto jamás nadie va a estar atrás del fiscal para que busquen quién los mató. O sea, esto es realmente, esta sí que es una situación triste, la de las muertes en Puerto Rico. Y Miriam, yo quería comentar, porque es que sí me parece en esa frase tuya que repitió Carlitos y que se une a sembrar un árbol y una palma real. Es eso mismo, ¿no? La noción de la vida, todo el trabajo político Sí. que va envuelto precisamente en que esa memoria y que Carlos siga dando vida se ata al trabajo político, y también la figura de Carlos, que seguimos aprendiendo de lo que hizo Carlos. Sí. Y es interesante porque también me encontré una persona que me habló cómo en la cooperativa donde Carlos vivía, la cooperativa en un momento la iban a cerrar y Carlos trabajó gratis por un año entero o tal vez un poco más como administrador del edificio, además de toda su trayectoria como cooperativista y como luchador político. Es decir, una subjetividad, una persona política que no puede ser tragado precisamente por las lógicas del capital, y que decide vivir de esa forma distinta, a través de esa diferencia, y que simplemente es muy peligroso para lo era. unas personas. Y lo sigue siendo, sí. Exactamente, y lo sigue siendo. Sí, porque el recuerdo de él, mira, tú hablas de la cooperativa, no solamente hizo eso, sino que la cooperativa en esos años, en el 70 y pico, fue la primera comunidad que hizo un ¿cómo que se llama esto? Cuando no quieren pagar. Sí, un boicot. Un boicot a la luz, al pago de la luz, exactamente. No tenía la palabra. Y no pagaron. Y no pagaron la luz por un montón de tiempo, cosa que muchos consumidores nos dan ganas de hacer. Pues él organizó eso y se logró efectivamente llegar a unos acuerdos para cambiar, no sé, que finalmente sí, hubo un asunto legal y todo. Y bueno, Carlos tiene una energía vital muy grande y aparte era una persona que bueno, de una gran capacidad política para mirar lo social más allá de sus intereses, de su propia vida. Siempre estaba pensando en el otro. Impresionante, porque Negri y Hart también llaman al boicot para muchos deudores. Y también, ¿por qué no llamar un boicot en contra de estas supuestas deudas que tenemos que supuestamente pagar y estar obligados a pagar? Miguel, ¿algún comentario para ir cerrando? Rescato de Miriam y de sus palabras, o sea, cómo hay vida en la discontinuidad, o sea, en introducir la diferencia, la excepción, o sea, esta idea de que la vida es ratificación de un orden o continuidad, es interesante, pues, personas que su razón de ser y su gran valor social para todos nosotros fue precisamente porque trajeron la discontinuidad, la excepción, la diferencia, y nada, quiero rescatar eso del discurso de Miriam, y que no tiene nada que ver con los matices que hay que hacer, con explorar la paradoja como un instrumento de producción de conocimiento, la fricción, todo eso está muy bien, pero como alternativa grande, ver en la discontinuidad un asunto de vida, no en lo contrario a repetir el orden y a aferrarnos a algo, eso me parece que es muy valioso. Creo que tú lo has dicho mejor que yo. Creo que exactamente ese sería el mensaje que yo hubiera querido dar, ese que tú has dado. Y con eso vamos a despedirnos y muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y por traer tanta vida a esta discusión que parecería originalmente de muerte, pues no, de vida. Muchas gracias, Sixto Ortiz, por ser nuestro técnico una vez más. Y Miguel, un abrazote allá a Sydney. Un abrazo, Miguel. Un abrazo a todos. Sí. Seguimos en Puerto Crítico. Hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net,
facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.